Continuamos el panel con el profesor Sebastián Picasso de la Universidad de Buenos Aires y él nos acompaña con el siguiente tema, cómputo del plazo de la prescripción extintiva de la acción indemnizatoria extracontractual. Sebastián. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Es realmente un gusto estar aquí en este congreso, bueno, pospuesto, pero como bien lo dijo Fabricio, suspendido, pero no interrumpido, así que, bueno, realmente un gran placer. Mi agradecimiento a la Fundación Fuello, a la Universidad Diego Portales, en la persona del profesor Pizarro. Y efectivamente, bueno, voy a decir unas palabras sobre la prescripción en materia de la acción indemnizatoria. De la responsabilidad extracontractual, dice el título, en realidad es el título que me propusieron, yo lo acepté, pero veremos enseguida que en el derecho argentino la responsabilidad contractual y extracontractual tienen el mismo régimen en materia de prescripción, con lo cual va a ser, digamos, voy a hablar al mismo tiempo de ambos tipos de responsabilidad. Ante todo, en el Código Civil argentino, que como ustedes saben entró en regir en el año 2015, el Código Civil y Comercial, la prescripción adquisitiva y la liberatoria son tratadas en el libro sexto, el último de los libros del Código Civil, que se llama disposiciones, que tiene por título disposiciones comunes a los derechos personales y reales, pero por supuesto hay algunos artículos que tratan las dos instituciones al mismo tiempo y luego hay una división donde se trata acerca de la prescripción liberatoria y la adquisitiva por separado. La prescripción liberatoria o extintiva no está definida por el código, no hay una definición legal, y por supuesto acá aparece la polémica que ya se ha mencionado muchas veces en este panel, o en estos paneles, acerca de si la prescripción liberatoria o extintiva extingue la acción o extingue el derecho. En el Código Civil y Comercial argentino actual, la polémica se ve incrementada porque no aparece una clasificación de las obligaciones naturales. Clasificación que existía en el código anterior, el Código de Vélez tenía una clasificación donde mencionaba como obligaciones a las obligaciones naturales y entre otras mencionaba las que se ha extinguido, aquellas cuya acción se ha extinguido por efecto de la prescripción. O sea que ahí parecía bastante claro que había obligaciones, bueno, llamadas naturales, que subsistían pese a que la deuda había sido prescrita. Hoy en día no existe tal cosa, bien lo mencionó el profesor Mantilla, pero sí hay una norma en el artículo 728 que está puesto al principio de las normas sobre el derecho de las obligaciones, que dice que lo pagado en cumplimiento de deberes morales o de conciencia no es repetible. Entonces, claro, pese a que no tenemos obligaciones naturales, llegamos a la misma conclusión, digamos, una deuda prescripta, una vez pagada, no sería repetible. Por lo tanto, la mayoría de la doctrina argentina sigue diciendo lo que la prescripción liberatoria hace es extinguir la acción y no extinguir el derecho. Y esto se vería además ratificado porque el Código Civil y Comercial trata específicamente acerca de la caducidad, tiene una teoría general de la caducidad, que viene inmediatamente luego de las normas sobre prescripción, donde dice, y empieza definiendo ahí sí a la caducidad, diciendo la caducidad extingue el derecho. Con lo cual habría una diferencia, digamos, entre una institución y la otra, que pasaría porque la prescripción extingue la acción y la caducidad extingue el derecho. Y esto lleva a otras diferencias adicionales que enseguida mencionaré cuando haga una muy breve referencia a la caducidad. De todos modos, también hay una doctrina minoritaria, pero muy autorizada, ¿no? Profesores Güeres, Daniel Pizarro, Calvo Costa, etcétera, que dicen, bueno, lo mismo que ya hemos escuchado aquí también, ¿no? Si extingue la acción, entonces ¿cómo puede haber realmente una obligación sin acción? Realmente no sería una obligación, no habría vínculo, por lo tanto extingue también el derecho. Así que seguimos, digamos, con esa polémica también en la Argentina. Bueno, los caracteres de la prescripción en la Argentina son los mismos que ya se han mencionado, tiene un origen legal, no puede ser pactada convencionalmente, es de orden público, de hecho hay un artículo del 2533 que dice expresamente que las normas sobre prescripción tienen carácter imperativo y de hecho el código no permite que las partes pacten acerca de la prescripción, ni la extiendan ni la abrevien. Tampoco puede renunciarse a la prescripción futura y por supuesto que aparece esta anomalía que también marcó el profesor Mantilla, que pese a que se trata de una institución supuestamente de orden público, bueno, el juez no puede declararla de oficio, sino que es necesario que sea invocada por aquel que se ve beneficiado por la prescripción y además es la primera oportunidad procesal que tiene, hay incluso normas procesales en el código acerca de ese tema. Como les dije, el Código Civil y Comercial también regula la caducidad de los derechos. Hay una teoría general de la caducidad y luego hay diversos plazos de caducidad esparcidos a lo largo del código que van desde los 10 años, por ejemplo, para el caso de la ruina de obra, hasta los 6 meses o pocos meses de duración, por ejemplo, en el caso de los vicios ocultos en materia mobiliaria, donde hay un plazo de caducidad de 6 meses, por ejemplo. O el reclamo de compensación económica en el caso de divorcio,
donde también hay un plazo de 6 meses. Este, este sistema de la caducidad, como les decía, extingue de acuerdo al Código el derecho, y entonces se vendría a diferenciar entre la caducidad y la prescripción por varias notas distintivas de la caducidad. Por empezar, el hecho que provoca la caducidad, no solo el transcurso del tiempo puede dar lugar a la caducidad, sino que también la caducidad puede sobrevenir por un hecho que sucede. Por ejemplo, la muerte de alguien, la muerte de un cónyuge, bueno, vuelve caduca la acción para reclamar la nulidad del matrimonio, por ejemplo. Bueno, ahí ya no se trata del transcurso del tiempo, sino de un hecho sobreveniente, la muerte de alguien. O sea que no solo el transcurso del tiempo, sino también un hecho sobreveniente podrían dar lugar a una caducidad, mientras que para la prescripción estamos hablando siempre del transcurso del tiempo exclusivamente. En segundo lugar, el origen de la caducidad puede también ser convencional, es decir, a diferencia de la prescripción, el Código Civil y Comercial permite que las partes pacten plazos de caducidad en la medida en que no haya un fraude a la ley y se esté encubriendo una prescripción, digamos, un pacto sobre prescripción, lo cual por supuesto es bastante espinoso en un caso concreto, ¿no? Bueno, se han pactado una caducidad, pero en realidad están pensando en una prescripción encubierta, es algo bastante difícil de determinar. A diferencia de la prescripción, la caducidad o el derecho caduco, una vez que ha sido pagada la obligación luego de la caducidad, esto habilita la repetición, o sea, ahí hay otra diferencia entre caducidad y repetición en el régimen y prescripción en el régimen argentino. La caducidad tampoco se suspende ni interrumpe, es decir, lo único que puede interrumpir la caducidad es el reconocimiento del derecho realizado por la persona respecto de la cual la caducidad se pretende hacer valer, si el derecho en juego es disponible. Hay una distinción entre derechos disponibles e indisponibles que son objeto de caducidad. La caducidad también puede ser declarada de oficio, a diferencia de la prescripción, también lo mencionó el profesor Mantilla, puede ser declarada de oficio por el juez cuando lo que está en juego es el orden público, así que hay que ver si la caducidad está establecida por una razón de orden público o simplemente interesa a los intereses privados. Y finalmente, bueno, como les dije, en materia de caducidad el Código expresamente dice que se extingue el derecho y esto marcaría una diferencia con la prescripción. Bien, dicho lo cual, ahora sí me aboco al tema puntual de mi exposición que tiene que ver con la prescripción en materia de la acción indemnizatoria extracontractual y también contractual. ¿Por qué extracontractual y también contractual? Bueno, una muy breve reseña sobre esto. El código anterior, el Código Civil de Vélez, que entró a regir en la Argentina en el año 1871, establecía dos plazos muy distintos de prescripción para la responsabilidad contractual y la responsabilidad extracontractual. Había un plazo de 2 años para la responsabilidad extracontractual y un plazo genérico de 10 años para la responsabilidad contractual. Es decir, había una gran diferencia entre un supuesto y el otro. Era probablemente la diferencia más importante de la regulación entre los regímenes de la responsabilidad contractual y extracontractual. Entre paréntesis, cuando en el derecho argentino se habla de una responsabilidad extracontractual, perdón, de una responsabilidad contractual, no se habla solo del incumplimiento de una obligación surgida de un contrato, sino que se habla también del incumplimiento de obligaciones surgidas de otras fuentes, en la medida en que sean obligaciones. Si es un sistema que no está, digamos, fundado en este punto en el derecho francés, donde se distingue entre el contrato y todo lo que no es contrato, incluidos los llamados cuasicontratos, etcétera, sino más bien de cuño alemán, donde lo que marca el clivaje es si hay una obligación preexistente, cualquiera sea su fuente, o si directamente se causa el daño sin obligación ninguna, ¿no? Bueno, como sea, la cuestión es que esa diferencia de plazos de prescripción liberatoria que marcaba el código anterior ha sido suprimida por el código nuevo porque el Código Civil y Comercial actual tiene, digamos, una orientación unificadora de la responsabilidad civil. La responsabilidad civil está tratada en un solo capítulo, en una sola parte, tanto la contractual como la extracontractual, y hay una norma que comienza con la regulación de la responsabilidad civil, que es el artículo 1716, que menciona a las dos grandes fuentes de responsabilidad, el incumplimiento de una obligación y la violación del deber general de no dañar, y dice que se rigen por las normas de este código, y en particular obviamente por las normas que le siguen, lo cual implica que en principio toda norma sobre responsabilidad civil se aplicaría a la responsabilidad contractual y a la extracontractual, salvo aquellas que específicamente dicen otra cosa, y por supuesto hay varias que dicen otra cosa porque se aplican exclusivamente al incumplimiento de obligaciones, es decir, a la responsabilidad entre comillas contractual. Pero en materia de prescripción, en realidad el código establece un solo plazo de prescripción para, lo dice el artículo 2561, el reclamo de la indemnización de daños derivados de la responsabilidad civil, con lo cual no hace ahí ninguna diferencia según que la responsabilidad civil tenga un origen obligacional o un origen extracontractual. Por lo tanto, el plazo, que es un plazo de 3 años, rige cualquiera sea la naturaleza de la responsabilidad contractual
o extracontractual. Así que ahí, en ese punto, hay una unificación del régimen que antes, por supuesto, tenía estos plazos tan disímiles. La novedad también es que en el Código Civil y Comercial, este plazo de 3 años es distinto del plazo genérico de 5 años, que es el plazo para cualquier situación donde no haya un plazo expreso. El plazo genérico, que está en el artículo 2560, es de 5 años. Entonces tenemos un plazo de 5 años genérico que rige también para la ejecución de la obligación. Es decir, si yo quiero pedir el cumplimiento forzado de la obligación, tengo un plazo de prescripción de 5 años, pero si lo que quiero es pedir daños y perjuicios, tengo un plazo de 3 años. Y esto genera algún problema cuando en realidad lo que pido es el valor de la prestación. Cuando en vez de pedir la prestación en especie, pido el valor en dinero de la prestación. Si se considera que ese valor en dinero forma parte de los daños y perjuicios, entonces el plazo de prescripción de 5 cambia a 3. Si en cambio se considera que eso sigue siendo un reclamo de cumplimiento forzado, aunque lo único que cambia es, digamos, la prestación por su equivalente dinerario, entonces sigo teniendo un plazo de 5. Y eso genera, por supuesto, una discusión doctrinal importante que se salda en la Argentina a favor de la idea, que es minoritaria en la región, lo sé, según la cual el cumplimiento forzado por equivalente dinerario de la obligación sigue siendo una acción de cumplimiento y por lo tanto tiene un plazo de 5 años y no de 3. Entonces habría una diferencia entre el reclamo del valor de la prestación, que prescribiría a los 5 años, y el reclamo de los mayores daños y perjuicios, por ejemplo el lucro cesante, la pérdida de chance, el daño moral, que prescribirían a los 3 años. O sea, ahí hay una distinción bastante compleja a veces. Bien, entonces el plazo es de 3 años, el plazo genérico, pero hay excepciones. Hay excepciones en las cuales la ley o adoptó plazos mayores, o incluso a veces declara imprescriptible la acción, o adoptó plazos menores. El caso de la imprescriptibilidad está expresamente establecido en el artículo 2560 para los delitos de lesa humanidad. Es decir, las acciones civiles derivadas de delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Ahí hay un caso de imprescriptibilidad específicamente legislado por el Código. Luego aparece un plazo de 10 años para las agresiones, para los casos de daños causados por agresiones sexuales a personas incapaces. Ahí hay un plazo de 10 años que además se cuenta a partir del momento en que cesó la incapacidad, con lo cual no es a partir del daño, sino recién a partir del momento en que cesó la incapacidad y por supuesto esto tendría que además coincidir con el momento en el cual la persona es consciente del daño, ¿no? Luego veremos enseguida este tema de la conciencia o no, el conocimiento o no por parte de la víctima de la existencia del daño. En caso, hay también plazos de 2 años para 2 situaciones. El reclamo de derecho común por los daños derivados de accidentes y enfermedades del trabajo prescribe a los 2 años, es decir que si un trabajador es lesionado y demanda, por ejemplo, a su empleador, pero opta por el régimen de derecho común, porque en el derecho argentino hay una opción entre el régimen especial tarifado para los accidentes de trabajo o la indemnización plena que puede obtenerse por el derecho común. Bueno, si se opta por el derecho común hay un plazo de 2 años y no de 3. Lo mismo sucede para los daños causados durante el transporte. Los daños a las personas o cosas causadas durante el transporte, la acción indemnizatoria prescribe a los 2 años y no a los 3. Y ahí hay un tema que seguramente tratará mañana el profesor Weintraub cuando hable del tema del consumo, de la relación de consumo, porque dado que normalmente el contrato de transporte es un contrato de consumo, bueno, se plantea la duda acerca de si realmente se aplica este plazo de 2 o si se aplicaría un plazo más favorable para el consumidor que podría ser el de 3. Y hay fallos que dicen una cosa, fallos que dicen otra, y probablemente el profesor Weintraub algo diga sobre esto y sobre otras cuestiones espinosas, como por ejemplo la prescripción del contrato de seguro, donde en la ley de seguros habla de 1 año, pero por tratarse de un contrato de consumo también hay bastante jurisprudencia que termina aplicando, por ejemplo, el plazo de 3 años o a veces el de 5. Así que ahí hay alguna discusión a dar por cuestiones que tienen que ver con la lógica propia del microsistema del consumidor. Bien, luego el Código establece un plazo breve de 1 año para la prescripción de las acciones, dice, derivadas del reclamo por vicios redivitorios. Y esto no deja muy claro si se refiere solo a las acciones propiamente, que forman propiamente parte de los vicios redivitorios, la acción redivitoria y ahora no tenemos más la acción quanti minori, sino una acción para la reparación de la cosa en el nuevo código, o si además se aplica también a los daños sufridos como consecuencia de los vicios redivitorios que se reclaman además de las acciones típicas de los vicios redivitorios. Esto es algo que no queda muy claro en el texto de la ley y bueno, donde hay alguna discusión doctrinal. También aparece un plazo de 1 año para el reclamo contra el constructor por ruina de obra. A partir del momento de la ruina
hay un plazo de 1 año de prescripción, que se suma a un plazo de caducidad de 10 años, a partir de la construcción, de la finalización de la obra. O sea que ahí tenemos el juego de un doble plazo, el plazo de caducidad por un lado, el plazo de prescripción por el otro. Bien, en cuanto al comienzo del plazo de la prescripción en materia de daños, hay una norma que también mencionó Fabricio Mantilla en el Código Civil y Comercial, el artículo 2554, que dice el transcurso de la prescripción, y esto es general, no habla solo de los daños, sino de la prescripción liberatoria en general. El transcurso de la prescripción comienza el día en que la prestación es exigible, es decir, el día en que el crédito es exigible. Ahora bien, para el caso de los daños o de la acción derivada de la responsabilidad civil, la doctrina suele distinguir y dice, bueno, en principio el crédito es exigible desde el hecho dañoso, ¿no? Desde el hecho que causa el daño. Ahora bien, si el daño se causa posteriormente, porque puede ocurrir que a veces no suceda en el mismo momento, sino que se cause luego, bueno, es a partir del momento en que se causa el daño, siempre y cuando la víctima lo conozca. Si la víctima todavía no está en condiciones de conocer el daño, entonces el plazo empieza a correr a partir de que la víctima puede tomar conocimiento del daño. Y ahí se dice, hay algunas precisiones, ¿no? Se suele decir, bueno, no es necesario un conocimiento, una noticia rigurosa, sino que basta con una razonable posibilidad de información. O sea, que la víctima diligentemente puede informarse acerca de la existencia del daño. Hay algunos fallos que grafican esto. Por ejemplo, en un caso de contaminación ambiental que termina en una enfermedad que sufren los actores, un tribunal, en este caso es la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, estima que no es suficiente para que empiece a correr la prescripción el hecho de que los actores hayan tomado conocimiento de ciertas manifestaciones lesivas, como por ejemplo que los techos de sus viviendas empezaron a estar oscurecidos como consecuencia de la contaminación. En la medida en que todavía no tenían conocimiento del daño que luego habían sufrido ellos, y tampoco de la identidad de los responsables, ni eventualmente del origen del daño. Entonces, bueno, recién cuando se configura el conocimiento de todo esto empezaría a correr el plazo de prescripción. Entonces, en principio a partir del hecho. Si el daño es posterior, a partir del daño. Si la víctima todavía no está en condiciones de conocer que sufrió el daño, bueno, a partir del momento en que la víctima está en condiciones de razonablemente informarse sobre esto. Y además aparece el problema del daño futuro. ¿Qué pasa con los daños futuros? ¿Qué pasa con el daño que, bueno, previsiblemente ocurrirá? Y ahí está justamente la diferencia. Si el daño futuro es previsible a partir del hecho o a partir del momento en que la víctima toma conocimiento de que está dañado, bueno, entonces el plazo de prescripción empieza a correr desde ahí. Si en cambio el daño futuro es imprevisible, entonces la doctrina de jurisprudencia consideran que ahí surge un nuevo plazo de prescripción a partir de que se configura el daño futuro que era imprevisible al momento del hecho o al momento de la manifestación del primer daño. Y también está el problema, por supuesto, del daño continuado, donde ahí en realidad se suele hablar de daño continuado, pero lo continuado en realidad es el hecho que daña, hay un hecho que continuamente sigue dañando. Y esto sucede, por ejemplo, lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Argentina, en el caso, por ejemplo, de la desaparición forzada de personas. Una persona está desaparecida, bueno, en la medida en que no aparece, el daño se sigue causando. No hay momento todavía para que comience el plazo de prescripción. En la ocupación ilegítima de un inmueble, en la medida en que lo estoy ocupando, bueno, todavía no comienza a correr la prescripción. Es decir, en esos casos, la prescripción comienza en el momento en que ocurre el último acto de violación del derecho. A partir de ahí recién comienza el plazo prescriptivo. Y con esto voy cerrando, hay dos casos, hay dos situaciones bastante paradigmáticas donde se ha jugado también sobre esta idea del daño continuo, sucesivo, etcétera, en la jurisprudencia argentina, que tienen que ver, por un lado, con los daños sufridos por fumadores que demandan a las tabacaleras, y por el otro lado, con los daños derivados de la contaminación ambiental. En el caso de los daños causados por el tabaco, la jurisprudencia mayoritaria suele considerar que quien fuma debe tener esa conciencia de que fumar es perjudicial para la salud, y por lo tanto, desde el momento en que empieza a fumar, o a lo sumo desde el momento en que empieza a tener el hábito, digamos, a estar condicionado y a tener el hábito de fumar, ya ahí empieza a correr el plazo de prescripción, ¿no? Esto lo ha dicho la mayoría de la jurisprudencia. Les puedo mencionar a título ilustrativo un fallo bastante conocido en su momento, de la Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, del año 2007, donde en el fallo se dice: no puedo dejar de destacar que carece de toda lógica y razonabilidad sostener que el fumador no conoce o no se encuentra en condiciones de conocer los efectos absolutamente perjudiciales que para su salud conlleva el consumo de cigarrillos.
los efectos nocivos que pueda cargar el consumo de tabaco han sido difundidos públicamente de manera superabundante desde hace muchos años a través de los medios de comunicación, campañas en la vía pública y hasta los establecimientos educativos de todos los niveles. Y por lo tanto considera que el plazo de prescripción comenzó a correr cuando la persona empezó a fumar o al menos empezó a tener adicción por el cigarrillo y ya en ese momento está absolutamente prescrito. Hay sin embargo alguna jurisprudencia minoritaria, un fallo más reciente de la Sala C de la misma Cámara, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, que contrariamente considera, les leo la parte respectiva, el plazo de prescripción en una demanda de daños intentada contra una tabacalera debe computarse desde la consolidación del daño, aun cuando el consumidor sepa que fumar es perjudicial para la salud, pues esta circunstancia no puede generar la presunción de conocimiento de una patología particular, como es el cáncer, que se manifiesta por síntomas propios y no se desarrolla en todos los fumadores. Es decir, que acá hay una distinción entre el conocimiento abstracto de que fumar hace mal y el conocimiento concreto de que la persona tiene cáncer derivado del cigarrillo. Recién a partir del conocimiento de ese daño habría comenzado a correr la prescripción y por lo tanto en el caso el tribunal declara que no está por mayoría, declara que no está prescripta la acción. Y finalmente, pues ya estoy creo que en el tiempo, en materia de daño ambiental también ha habido varios fallos que sostienen que en la medida en que el hecho contaminante siga vigente, bueno, el daño es continuo y todavía no comienza a correr el plazo de prescripción. Les menciono uno de la Cámara de lo Civil y Comercial de Jujuy, donde se distingue adecuadamente. Por un lado, la contaminación había hecho que murieran algunos animales, entonces ahí la Cámara dice, bueno, a partir de la muerte de los animales, ya hay conocimiento de ese daño, ahí comienza a correr el plazo de prescripción relativo a la muerte de los animales. Pero no pasa lo mismo con la contaminación del agua y el suelo, que persiste como consecuencia del hecho contaminante que sigue, y entonces ahí dice la acción todavía no empezó a correr, la prescripción todavía no empezó a correr. Lo mismo sucede en un caso de contaminación sonora en la ciudad de Buenos Aires, donde se demanda a la ciudad por contaminación sonora producto de una autopista, y donde el tribunal dice, como sigue la contaminación sonora todos los días, el daño es continuo, no comienza a correr el plazo de prescripción, y lo mismo, y con este término, sucede en el caso fallado por un tribunal cordobés, la Cámara Sexta de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba, en el caso de una fábrica lindera al inmueble del actor, que genera ruidos y por golpes y vibraciones, y donde también se dice en la medida en que la actividad persiste todos los días, bueno, el daño es continuo, el hecho es continuo y tampoco comienza a correr la prescripción hasta el momento en que eso cese. Así que bueno, con esto les doy un panorama general de los plazos de prescripción y de qué manera corren en el derecho argentino para los casos de responsabilidad civil, tanto contractual como extracontractual. Muchas gracias por su atención.